Buenas noches a los que os vais uniendo, bienvenidos. Bueno, esta noche, como estáis viendo en la miniatura, en el fondo de pantalla que he puesto en el directo, vamos a tratar un tema que ya tratamos hace por lo menos un año y medio, 2 años, que es el tema de la brujería. Vamos a hablar desde el punto de vista de la historia, del misterio, de la leyenda, y vamos a intentar pues llegar a algunas conclusiones, conocer algunos casos, el porqué del movimiento, el porqué de su persecución, y vamos a hablar un poco de todo el proceso que tuvo, sobre todo su auge en un espacio de tiempo bastante determinado. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien la música de fondo? ¿Está muy alta? Voy a compartirlo también. Buenas noches. Bueno, mientras se va uniendo la gente, deciros que los anteriores directos, el último que hicimos fue el de las psicofonías del penal militar y el anterior el de espectros o fantasmas anclados al lugar de la catástrofe. Los tenéis subidos en el canal de YouTube Curiosidades y Misterios Podcast, ¿vale? Que lo creé específicamente para resubir los directos porque lo pedíais mucho. También los he resubido en el canal de iVoox en formato audio para que podáis escucharlos, porque siempre preguntáis que cuándo se vuelven a emitir o cuándo volvemos a reponerlos, así que como nunca puedo avisar con demasiado tiempo de antelación cuando vamos a hacer este tipo de directos, por lo menos una vez lo hayamos hecho, que podáis tenerlos disponibles para escucharlos o verlos cuando queráis. Entiendo que se me escucha bien porque no tengo forma de comprobarlo y la música de fondo no está muy alta. Antes de empezar, que vamos a empezar ya con el tema. Voy a compartir antes de empezar. Vale, ya está compartido. Pues lo que decía, vamos a hacer un recorrido un poco por todo el proceso de historia, misterio, realidades, leyendas de la brujería. De la brujería como, como una forma de vida en un periodo determinado de tiempo. Buenas noches, Milagros, ya os vais incorporando. Buenas, Moy, ¿qué tal? Vale, ya van llegando la gente habitual. Hoy un tema que sé que a muchos les interesaba. ¿Se me escucha bien, Milagros, Moy? Vosotros que interactúen más normalmente, ¿se escucha bien la música de fondo? Le doy un poquito más. Estoy haciendo un poco de tiempo para que vayan llegando. Sí, se escucha bien, perfecto. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con el tema. Se escucha bastante bien, perfecto. Pues vamos a empezar con el tema, si os parece. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de brujería como tal, hay una... Siempre se intenta... Buenas noches, caballero templario. Vamos a empezar ya. Aquí ha llegado el moderador, que es caballero templario, así que ya estamos todos. Mi único moderador. Si subes un pelín la música, mejor. Mira, me gusta que me digáis eso porque a mí me gusta también tener un pelín la música
pelín más alta para la ambientación. Aunque sé que hay gente que no le gusta tanto. Pero hoy, como no vamos a escuchar psicofonía, como el otro día, creo que puede estar bien. Ahora sí vais llegando todos. Buenas noches a Cristinisi, a Salmore, que siempre está por aquí también. Ahora quizá está un pelín alta. A Cristian Mejías también, buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar con el tema, como os decía. Todavía va llegando gente. Venga. Pues voy a hacer un poco una introducción así improvisada. Y como siempre, al final este directo, como sabéis, es para vosotros, es para que intervengáis. Es un directo que esto no es un podcast grabado, ni aquí venimos a dar una cátedra ni una charla de nada. Cada poquito tiempo iré leyendo vuestros comentarios, iréis entrando en el tema, preguntaréis o aportaréis, como en otras ocasiones. Ha pasado hace poco con la noche de los espectros anclados al lugar de la tragedia. Hubo gente que había tenido precisamente experiencias en uno de los enclaves, como era el camping de los Alfaques, que estábamos tratando en ese momento, ¿no? Y nos pudo dar su testimonio. Bueno, empezamos. Antes de empezar, ¿vale? Los directos, lo repito para los que acabáis de entrar, se quedan resubidos en el canal de YouTube Curiosidades y Misterios Podcast, y en iVoox en formato de audio, en Curiosidades y Misterios, ¿vale? Ahí lo tenéis, por si os tenéis que ir antes de que acabe o por si habéis llegado tarde. Pues ahora desde hace un tiempo los estoy resubiendo ahí, ¿vale? Bueno, ahora sí empezamos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por un concepto básico. Hay muchas veces que cuesta diferenciar, ¿no? Y siempre ha habido ese eterno debate de si la hechicería y la brujería son lo mismo, porque a simple vista, para un profano en la materia, para simplemente un curioso, nos puede parecer lo mismo, pero hay una diferencia fundamental, y es por lo que el proceso a las brujas, todo lo que aconteció entre 1484, que ahora lo vamos a acotar, y sobre todo mediados del siglo XIX, viene precisamente motivada por una serie de causas y por la diferenciación clara entre qué era una bruja y qué era una hechicera, porque al final una hechicera o un hechicero es un arquetipo que ha estado en la cultura por ejemplo, de la península ibérica en distintos periodos de la historia. Podemos encontrar en los druidas en la zona celta, en los hechiceros, cartomantes, todo este tipo de religiones o de cultos ancestrales precristianos siempre han estado. Los curanderos, que no estaban reglados como medicina, boticarios, todo este tipo de gente que tenían oficios relacionados con la naturaleza, con rezar a la madre tierra, el culto sobre todo al agua. Todo este tipo de religiones fueron absorbidas cuando se impone el cristianismo, por decirlo de alguna manera, en la península ibérica. Al final, todos estos procesos de asimilación acaban con el sincretismo, es decir, el que se lleguen a mezclar unas tradiciones o unos hechos con la religión cristiana. La única diferencia, y así lo han plasmado desde el siglo XVI, entre una hechicera o un hechicero con una bruja o un brujo, es la supuesta intercesión del diablo. Es decir, para que exista la brujería tiene que haber intermediación o petición en el acto que se está haciendo, ya sea un conjuro, ya sea una pócima, ya sea un aquelarre, hacer mención al diablo. Por lo tanto, la brujería queda circunscrita únicamente al ámbito del cristianismo, mientras que la hechicería es un hecho que está extendido por todo el mundo, todas las culturas y todas las religiones. Es importante entender esto porque al final
todos los casos que nos han llegado de brujería, todos los casos que nos han llegado a través de las leyendas, todos los casos súper conocidos, como pueden ser los juicios de Salem en Estados Unidos o el proceso de Zugarramurdi en España, al final no dejan de estar circunscritos a un periodo de tiempo muy concreto. Veréis, hay un momento concreto en el que se utiliza por primera vez, o está documentado por primera vez, la palabra bruja. Y esto es en el siglo XIII, curiosamente. Pero lo que es la brujería, todo lo que nos ha llegado a nosotros a través del cine, a través de la literatura, casi todo eso se circunscribe entre finales. Fijaros que, aunque he dicho que la primera vez que se escucha la palabra bruja, sobre todo en el Pirineo, viene del siglo XIII, no es hasta finales del siglo XV, ya en una época moderna. Es a finales del siglo XV, pero cuando tiene su ebullición es entre el siglo XVI y el siglo XVII, cuando muchos pensamos en el siglo XVI, el siglo XVII, en la era de los descubrimientos, cuando se está colonizando el norte de América, cuando se está conquistando todo lo que sería la América hispana. Estamos hablando de que las sociedades se habían modernizado bastante. No estamos hablando en ese oscurantismo de la Edad Media. Y aún así es cuando suceden todos estos procesos inquisitoriales, que como veremos ahora, la Inquisición precisamente es uno de los organismos que menos hizo uso de la hoguera, como se le suele culpar, para la caza de brujas, ¿no? A ver que se va un poco la imagen ahí. Bueno, nos dice Ocla, a ver las ailas. Caballero templario. Nada, buenas noches. Aquí algunos mensajes nos salen, los voy a ir poniendo. Las brujas de Burriats nos comentan. Mira, el origen de bruja, un antropólogo gallego llamado Carmelo Lisón, lo estableció en el siglo XIII y además concretamente en el Pirineo, y aparece, como os comentaba, con la acepción bruja. Sobre todo, el primer documento escrito en el que aparece data del año 1287. Con ese término, que es el término de bruja, es un vocablo latino, arábigo, y que su significado equivale a súcubo o demonio femenino. Pero como hemos visto, y todos conocemos, no solo habían brujas, sino que también habían brujos, ¿no? Pero quizás la acepción siempre ha quedado más fijada a la mujer, ¿no? También es cierto que en la época en la que nace todo el proceso de la brujería, la mayoría de personas que se dedicaban al curanderismo, sobre todo en el ámbito rural, a la cartomancia, a los amarres, a todo este tipo a la boticaria, al final la mayoría sí que de estos oficios los se llevaban a cabo mujeres. Por eso de que la mayor parte de las ajusticiadas y al final el arquetipo que nos ha quedado sea el de una mujer, ¿no? De una mujer con unas determinadas características. Pintan cuadros muy bonitos, pero esos aquelarres dan miedo. Hablan aquí de los aquelarres, en Galicia las llaman me. María Rosa, buenas noches. Bueno, el significado de la palabra aquelarre, fijaos qué significado tiene la palabra aquelarre, que significa prado del macho cabrío. Como hemos dicho, la brujería, para que se considere como tal, debe haber intercesión del diablo, o al menos la petición al diablo de cierta ayuda. Insisto, las primeras testimonios de brujería
parten del siglo XIII, cuando aparece esa denominación como tal, pero cuando empieza todo el proceso empieza en un momento concreto de la historia. Habréis escuchado en muchas ocasiones, sobre todo porque se ha utilizado en multitud de películas, el famoso libro del Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Este Maleus Maleficarum fue un libro escrito por dos monjes dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, y lo escribieron en 1487. Fijaos, hasta 1484 en la Iglesia Católica se consideraba herejía creer en la brujería. Pero en 1484 Inocencio VIII promulgó una bula en la cual se decía que la brujería, las brujas existían, ¿no? Se llamó a esa bula Summis Desiderantes Effectibus. Hasta entonces, desde el año 906, la brujería, como digo, creer en la brujería había sido herejía. ¿Qué produjo esta bula? Como digo, 3 años después de promulgar la bula del Papa Inocencio VIII, estos dos monjes, que por cierto eran inquisidores en Alemania, hicieron un compendio de todas las leyendas, de todos los procesos que ellos habían instruido también como inquisidores, pero sobre todo de toda la tradición y todos los mitos y leyendas que había en la zona del centro de Europa, para configurar ese libro del Maleus Maleficarum, que serviría en adelante como una especie de manual de instrucciones para luchar contra la brujería. En ese momento es cuando se empieza el proceso de caza, persecución y ejecución de brujas en toda Europa. Pregunta por aquí Talía si eran alemanes. Sí, los dominicos eran Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, eran alemanes. No, los ingleses eran otros, luego hablaremos si queréis. Meigas, aquí nos hablan de que en Euskadi se dice de otra forma. Sí, bueno, aquí nos dice aquel arrea, ¿no? La arrea. Bueno, uno de los procesos más importantes, el más importante de la historia de España, se da precisamente en Navarra, muy cerca de Euskadi, y es el conocido por todos como el proceso de Zugarramurdi, aunque el proceso en sí, lo que es el juicio inquisitorial, se llevó a cabo en Logroño. Te veo mucho en YouTube, me dice Talía. Pues muchas gracias, Talía. Para quien no lo sepa, mi canal principal no es este, aquí solo hago directos. Mi canal principal hago reportajes tipo documental en YouTube y se llama Curiosidades y Misterios. Y aparte de ese canal, pues creé otro que se llama Curiosidades y Misterios Podcast, que es donde quedarán subidos estos directos. A partir, como decimos, de ese Maleum Maleficarum de 1487 empieza a surgir en Europa una histeria colectiva que llevará a muchos paisanos, a muchos ciudadanos, a empezar con una paranoia que en ocasiones los llevará a delatar o a acusar a vecinos. Quizá el caso más sonado de esto, y si queréis ahora pasamos sobre él, como hemos dicho, es el de los juicios de Salem, pero Salem ocurre a finales del siglo XVII. Durante 200 años antes, los procesos por brujería en Europa se extienden como una mancha de aceite que va cubriendo desde precisamente el centro de Europa, donde nace ese martillo de las brujas, ese Maleum Maleficarum, sobre todo hacia el sur de Francia. Cuando llegó al sur de Francia, la persecución fue tan fuerte que muchos de esos acusados, o no solo acusados, muchos de otros oficios, como hemos visto, como podía ser los curanderos, boticarios, gente que se había dedicado
a la medicina ancestral, cruza el Pirineo y es cuando se extiende a la zona que nosotros conocemos del norte de España y donde empezaría en la península ibérica la brujería. Se cree equivocadamente que la Inquisición española fue la que más brujas quemó, y es todo lo contrario. Hace unos años dediqué un vídeo a la Inquisición española y me hice eco de unos estudios que hicieron precisamente dos protestantes, Henningsen y Contreras, en el año 86, en el que contabilizaron los procesos por brujería que se habían llevado a cabo y sobre todo las ejecuciones por brujería que se habían llevado a cabo en el mundo conocido, principalmente, como digo, en la vieja Europa. Fijaos qué dato más curioso. La Inquisición española, a la que se le suele achacar la quema de brujas, en 356 años de existencia, condenó y ejecutó por brujería a 59 brujas. La Inquisición portuguesa a 4 y la italiana a 36. Esto es poco más de 100 brujas. Sin embargo, los procesos judiciales llevados a cabo en la Europa protestante se llevaron a la vida de miles y miles de brujas. Henningsen y Contreras las cuantificaron. En Suiza, con mucha menos población que la península ibérica, se ejecutaron 4.000 personas en procesos por brujería. En Polonia y Lituania, el binomio, 10.000. En Dinamarca y Noruega, 1.350. Pero el colmo de las ejecuciones por brujería se llevaron a cabo en Alemania, que sin embargo no tiene esa mancha que tiene la Inquisición española. En Alemania se ejecutaron por brujería a más de 25.000 personas. Esto viene precisamente porque os comentaba cuando empezábamos que hasta el año 1484 en el orbe católico se consideraba herejía creer en la brujería. Pero sin embargo en el orbe protestante, en tanto en cuanto su doctrina se basa en la sola escritura, como sabréis muchos y como hemos tratado aquí en ocasiones en las que hemos hablado de cristianismo en sus distintas fases, ¿no? En sus distintas acepciones, se basan en un capítulo del Levítico, a ver si lo encuentro porque lo tenía por aquí. En el Levítico, a ver, no lo tengo aquí. En un pasaje del Levítico en el que pone que la brujería se pena con la muerte, y en tanto en cuanto la separación de Iglesia y Estado no se había llevado a cabo hasta prácticamente la Ilustración, hacían uso de esa condena. Como digo, había desde el año 906 en la Iglesia Católica el conocido como Canon Episcopi que prohibía precisamente creer en la brujería. Os voy a leer un poco. En Suiza bastantes, sí, en Suiza, dada la población, de hecho publiqué un cuadro que no es mío, como digo, del estudio de Henningsen y Contreras, que por población era una barbaridad. El calvinismo concretamente fue muy empecinado a la hora de perseguir y ejecutar a las brujas. En Alemania fue un desastre total, como el Holocausto, quizá por número no tanto como el Holocausto, pero bueno, poblacionalmente las poblaciones eran mucho más reducidas. Recuerdo precisamente que en la época en la que se hace el estudio, por ejemplo, lo que era Castilla y Aragón sumaban 7 millones de población, es decir, prácticamente una octava parte de lo que hoy somos. Se odiaba a las mujeres que estaban bajo la autoridad de un varón, solteras y viudas. Puede ser que en algunos casos, como comenta Barcinolale,
en alguna ocasión se juzgara ese tipo de mujeres, pero si nos vamos a las fuentes y vemos el tipo de mujer que se juzgó, era indiferente verdaderamente la situación de la mujer. Es cierto que cuando una mujer vivía sola, y probablemente en esa época lo que es la brujería en sí se lleva mucho, sobre todo en el ámbito rural, mientras que la hechicería se lleva en el ámbito urbano. Y es probable que aquellas mujeres, como bien ha comentado, viudas o solteras, independientes, fueran las que se dedicasen precisamente a la botánica o a ejercer una medicina ancestral, o incluso fueran las herederas de antiguos ritos, por ejemplo, como puede pasar en Galicia con los ritos celtas, o en el norte de España, en Euskadi, Navarra, con esos ritos también ancestrales, como digo, precristianos, que fueran las depositarias de ese conocimiento y que mantuviesen esa tradición, que después, por cierto, tuvo sincretismo con el cristianismo, y fueran las ejecutadas. Pero como hemos visto y como os estoy comentando, en España sobre todo no se creía en la brujería. Antes os he comentado de que el caso más sonado en España precisamente fue el acontecido en Navarra. En Navarra, en el famoso caso de Zugarramurdi, el proceso de Logroño, se encausó a 53 personas. 11 de ellas fueron condenadas, 6 ejecutadas en la hoguera y 5 ejecutadas en efigie. En efigie significaba que se ejecutaba un muñeco simbolizando a la persona, porque la persona no hubiese sido capturada, o bien porque hubiese fallecido en el proceso inquisitorial. Os voy a leer: a recoger hierbas del campo para curación, las curanderas, como hemos comentado, claro. La brujería no sería más o menos chamanismo aplicado a la cultura diferente. Sí, dice Eli por aquí, por supuesto, sí estudia. No, entiendo que ha dicho que estudie, no sé si me ha dicho a mí o le ha dicho a alguien. Bueno, pues si es lo que opina. En Benidorm hay 17 conocidas y son mujeres. En Zugarramurdi, por ejemplo, la mayoría fueron mujeres, pero también se ejecutó a hombres. Os decía lo del proceso de Logroño, el caso Zugarramurdi y los condenados, porque precisamente en ese proceso que se lleva a cabo, si no recuerdo mal, en 1609 aproximadamente, las ejecuciones creo que son por 1610, hace acto de presencia una persona que cambiaría para siempre el devenir de la brujería, sobre todo en los territorios en los que se encuadraba la monarquía hispánica, quedados con el nombre de Alonso de Salazar. Alonso de Salazar era un inquisidor que fue destinado a ese proceso de Logroño cuando ya estaba iniciada el proceso. A diferencia del resto de inquisidores que se guiaban o bien por la tradición o bien por el propio, como digo, que había calado mucho, Maleus Maleficarum, él adaptó un proceso de investigación moderno, muy moderno para la época. Cuando llegó, como digo, a Logroño y se hizo un poco cargo de la investigación ya iniciada, se dio cuenta de que habían cosas que no cuadraban. Demasiadas acusaciones, demasiadas confesiones, y la mayoría de ellas cumplían con algo insólito, y es que no se podían probar. No se podían probar los hechos porque no habían testigos reales de aquellos aquelarres. Incluso Alonso de Salazar se le ocurrió que aquellas jóvenes a las que se le acusaba de haber yacido con el diablo fueran miradas por matronas, por parteras en definitiva,
y que comprobaban si realmente eran o no eran vírgenes. Curiosamente, de aquella investigación se extrajo que la mayoría de esas mujeres que habían sido acusadas, jóvenes sobre todo, de haber yacido con el diablo, muchas de ellas seguían siendo vírgenes, por lo cual esa acusación no podía ser probada. Se probó también que muchas de las que se habían inculpado o de las que habían acusado a vecinos sufrían de trastornos mentales. Esa forma de investigar, esa forma de luchar por los derechos de aquellos encausados en el proceso, aunque no pudo evitar la muerte de los ya condenados, porque cuando llega Alonso de Salazar las 11 condenas a muerte ya estaban oficializadas, sí que cambió para siempre el paradigma. De hecho, en 1614 consiguió que no se persiguiera más en toda España la brujería como tal, incluso que el tribunal que juzgó el proceso de Logroño pidiese perdón por lo acontecido. Voy a leeros un poco. Curiosamente, casualmente la mayoría de las brujas eran mujeres, y ya lo hemos comentado. A la Iglesia no le convenía ni le conviene este tipo de cultura, de costumbre, mucho menos los hechizos. En la época la palabra patriarcado no existía, las brujas eran independientes, correcto. El Maleus Maleficarum decía: por cada hombre que tengas que matar 10.000 mujeres, la misoginia. Fuera de contexto eso no puedo entenderlo. Lee La bruja de Jean Michelier, perdón. Bueno, aquí he citado a otros autores, o sea, no hace falta irse a uno concreto. Por ejemplo, George Guilford, definió ya en el siglo, a finales del siglo XVI, lo que era la brujería. William Forbes, muchos otros han hablado sobre la brujería. Como digo, el hecho de que fueran mujeres no es que fueran perseguidas por ser mujeres. Hemos visto que en el proceso de Logroño también se encausó a hombres, pero sí que ciertos oficios ancestrales eran llevados a cabo por mujeres: la herboristería, la botánica, el curanderismo, la cartomancia, es decir, intentar predecir el futuro. De hecho, que os acabo de citar a George Guilford, él decía que la bruja es, y aquí la definió, como digo, en 1587, la persona que obra con la colaboración del diablo o de las artes diabólicas y que hace daño o cura. Esto es importante. Revela secretos o predice el porvenir. Cosas que el diablo ha inventado para ensuciar las almas de los hombres y llevarlos al infierno. Eso lo decía George Guilford. Estamos hablando de que claramente los oficios, como digo, incluso si estamos hablando de religiones ancestrales, eran en muchas ocasiones llevadas a cabo por las mujeres. El arquetipo de la bruja encima de la escoba se sabe por qué viene, precisamente. Voy a leeros un poco, ahora os cuento, aunque creo que ya lo comentamos en algún momento. También ha habido grandes brujas. No sé si al ser minoría no se le dio tanto bombo. Imagino que decía brujos. Brujos, perdón, he leído mal. Sí, claro. De hecho, en el proceso de las brujas de Salem, que se lleva a cabo en 1697, si no recuerdo mal, una gran parte de los ajusticiados eran hombres. Pero que ese no es el motivo del directo de hoy, del tema de hoy. Me interesa, por ejemplo, saber vuestra opinión. ¿Qué creéis que eran las brujas? ¿Creéis que realmente tenían algún tipo de pacto con el diablo, como nos decía el Maleum Maleficarum?
¿Creéis que eran depositarias de antiguas religiones que simplemente llevaban a cabo su tradición mística en el lugar donde se había venido haciendo durante milenios? ¿Creéis que simplemente se utilizó como excusa para venganzas particulares? ¿O creéis, como pasó en Salem, que fue fruto de la histeria colectiva? Nos dice Bam Bam que creo que se les otorgó una imagen incorrecta por algún interés. Perdón, muy como estoy hoy. Dalimus nos dice excusa para venganza. Se utilizó mucho. Una vez intervino la Inquisición, aunque hemos visto que la Inquisición concretamente fue bastante más garantista que los órganos judiciales de los países protestantes. Se utilizó la acusación de brujería como un acto de venganza entre particulares. No nada que ver con el diablo. Ocla nos dice que hubo un trato inmerecido. María Rosa nos dice no, tenían una sabiduría sobre las plantas, medicinas, las que eran mujeres sabias, adelantadas, entiendo que a su época. Se cortó el mensaje. Yo creo que nada de diablo, son culturas milenarias ancestrales. Claro, mira, hace unos meses, la última vez que estuve en Toledo, los que me seguís sabéis que yo voy a Toledo varias veces al año. En Toledo llegaron a ver gremios de brujería, llegaron a ver gremios de nigromantes, o sea, están reglados, hay constancia histórica de que existieron, y hubieron por supuesto hechiceros. Me contaba una persona allí la historia de una hechicera muy conocida en Toledo que vivía justo enfrente de la primera sede de la Inquisición española en la ciudad. Era muy conocida por sus amarres a personas, es decir, por conseguir parejas, pero también la población le tenía bastante miedo. Por lo visto, en uno de los momentos en los que ejercía su actividad, fue a amenazar a la persona incorrecta y acabó juzgada por la Inquisición. La Inquisición, si bien actuó contra ella, no la ejecutó por brujería, sino que la condenó por hechicería, que como hemos dicho, aunque era una herejía, no tenía la pena que tenía la brujería, porque como hemos dicho desde el principio, la brujería requería de la intercesión o petición al diablo, y aquí no sucedía. Es decir, se conocía el oficio de las hechiceras, se conocía aquellas que sobre todo hacían amarres de amores, que leían el futuro con las cartas, que preparaban ungüentos para enamorar al novio o a la amada, que preparaban pócimas para 1000 historias, que incluso ni siquiera hoy las conocemos todos. Y sin embargo ahí se les procesó por hechiceros, no por brujería. Es decir, cuando se acusaba a alguien de brujería, curiosamente, y esto sí que sucedía, la carga de la prueba recaía sobre el reo y no sobre la mano que lo había acusado. Hace un tiempo, cuando hice el anterior directo, me hice eco de que, por ejemplo, en el Reino Unido, cuando se condenaba a una bruja a... ¿cómo se llamaba aquel proceso? Había una especie de proceso judicial por el cual se sometía a la bruja, al brujo, al acusado a una prueba en la que podía morir. Por ejemplo, recuerdo el tirar al agua cargado de piedras al reo, y si salía, pues es que era inocente, ¿no? El agua se suponía purificada y el salvarse suponía que era inocente. En ese caso se cargaba de piedras al acusador y se efectuaba el mismo proceso. No sé si en España la Inquisición tenía muy reglados sus procesos de investigación, y como hemos visto desde 1614 no llevó a cabo ninguno por brujería de la forma en la que ponía el Maleum Maleficarum, pero probablemente hubiese ese tipo
de pruebas en otras partes del mundo. Voy a leeros porque veo que está el chat bastante cargado. Yo tengo una amiga que ayuda mediante agua, fuego. Su hermana tiene un libro y tenía su bisabuela. Algunos mensajes están cortados. Si podían tener dones, medium, videncia, y algunos, como bien has dicho, sí hacía. Habría que separar brujas de hechiceras. No creo que sea lo mismo. Efectivamente, lo hemos comentado ya varias veces. En la Biblia viene en el Antiguo Testamento, lo he comentado antes también, que viene en el Levítico. Lo que no he podido buscar la fecha, el pasaje. Mira, creo que lo tengo aquí. En el Levítico 20:27 dice literalmente: aquellos que practiquen las prácticas de brujería se consideran como abominaciones, y aquellos que las practiquen serán condenados a muerte. Levítico 20:27. Ahí, en ese es en el que se basa todo lo que es la parte judicial del orbe protestante para las condenas por brujería que tuvieron lugar años después. Algunos hacían trabajos como tú, bien has dicho. Voy a seguir leyendo. Aquí en el Pirineo de Lérida hay mucha historia de brujería, nos dice Joan. Joan, como hemos comentado antes, el primer origen de la palabra bruja precisamente surge en el Pirineo, y al final nos viene por corrientes del sur de Francia. Terrible y extraño, nos dicen por aquí. Pero la religión era el motivo principal para que se las quitaran de en medio. Curiosamente, recuerdo muy bien el proceso de las brujas de Salem, al que le dedico un reportaje y una investigación en su momento. Hice un directo hablando solo del proceso de las brujas de Salem. Ahí se condenó a mucha gente, a muchas mujeres con nombre y apellidos, que eran tremendamente creyentes. De hecho, uno de los motivos por el que se empiezan a dar cuenta de que la histeria colectiva ha llevado al pueblo a un punto de no retorno, y es cuando se empiezan a tomar medidas, es cuando se condena a una mujer que era conocida en el pueblo por ser muy gentil y por ser también muy creyente. Ayudaba en la parroquia, ayudaba a todo el que lo necesitaba. Se llamaba Rebecca Nurse. Ella, en el juicio de Salem, consigue que el tribunal la absuelva y la declare inocente. No habían salido de la sala de juicio, del juzgado, cuando las dos acusadoras, las dos niñas que la acusaban, comenzaron a convulsionar y a pedir que se revisara el juicio. Después de haber sido absuelta Rebecca Nurse, allí mismo el presidente del tribunal pidió al resto de personas que se encargaban de dictar sentencia que repasaran el caso y que tomasen otra decisión prácticamente, ¿no? A Rebecca Nurse se la condenó finalmente a muerte. Ahí, en ese momento, se dieron cuenta que habían llegado demasiado lejos. A ver, os leo porque veo que hay mucho comentario. Yo vengo de 3 generaciones, lo que antes dirían brujas. Es ser persona ignorante, dudar, prohibir lo desconocido. Eli, hay formas de decir las cosas, te estoy leyendo, pero creo que no estás siendo educada y por eso te han corregido alguna vez. ¿Podrían venir de la religión cátara? Se ha especulado mucho con eso. Al final el catarismo, como sabéis, se persigue en el siglo XIII. Huyen los que consiguen huir de la cruzada albigense, huyen hacia el norte de España. Al final se extienden también por el Maestrazgo. De hecho, los últimos condenados por catarismo son en Morella, en Aragón. La Inquisición se monta para
para tomar el control del poder que tenían las mujeres. Y eso sí que es desconocer la historia total y absolutamente. La Inquisición, la primera Inquisición, la promulga Lucio III en 1184. Como dices que leas, te voy a dar unos datos. Y se circunscribe únicamente al sur de Francia para la herejía cátara. La segunda Inquisición es la conocida como Inquisición Pontificia y se promulga en 1231 y es de libre adhesión. La Inquisición española, como último dato, se incorpora en 1478, es decir, 200 años después, y ahí sí se utiliza como herramienta política. No tenía nada que ver con las mujeres. Por ejemplo, en el caso de España, la Inquisición se utiliza primero para cobrar una serie de prebendas que venían con la incorporación de la Inquisición, para utilizarlas en la cruzada contra el reino nazarí de Granada. Además, la Inquisición española tenía muchas diferencias con el resto, como por ejemplo que la monarquía elegía a los inquisidores generales, es decir, al que iba a llevar las riendas de la Inquisición en el país. Aquí en España se utiliza principalmente para combatir a los judaizantes, porque recordemos que aunque la gente, como dices, nos mandas a leer, pero la gente parece desconocerlo, la Inquisición no tenía potestad sobre los musulmanes ni sobre los judíos, solo contra aquellos cristianos bautizados. ¿Qué pasa con aquellos judíos que se convertían y seguían practicando el judaísmo? Que entonces sí se les procesaba en un proceso inquisitorial, valga la redundancia, por herejía. Pero, como digo, no tiene nada que ver con buscar a mujeres y ir contra la mujer. Eso es una breve historia de la Inquisición general. Eli, ya que nos mandas a leer, pues te doy una serie de datos, sin acritud ninguna, simplemente por contextualizar todo. La matriarca de su familia es una cuenta falsa, no es una cuenta porque la conozco personalmente. Vale, os leo un poquito. A ver. Decían herejes todo aquel que se saliera. A ver, es que no leo bien. De lo que les convenía a los poderes. Sí, claro, sí. En el live aquí hemos hablado de 40.000 cosas, como bien dice Caballero Templario, que como digo es el único moderador que tengo. Aquí, a todo el que venga y nos diga, oye, pues esto no es así, yo leo todos los comentarios, como estáis viendo. Pero una cosa es que leas los comentarios y cuando no coincidió contigo, o no coincide el chat, porque ni siquiera he sido yo, con el dogma o con lo que quieres, nos mandes a leer. Y claro, cuando se te da una explicación histórica, digas chao y te vayas, que es lo que acaba de pasar, que por cierto ha salido. Vamos a darle al mensaje para que lo podáis ver todos, porque le ha bloqueado TikTok. Vale. Seguimos. Entonces tenemos que las persecuciones a las brujas tenían que estar motivadas siempre por esa supuesta intercesión del diablo. Con todo el procedimiento, con toda la historia detrás de la brujería, siempre han habido una serie de elementos que han coincidido. Sabéis todos, porque a través de la literatura, del cine, nos ha llegado el arquetipo de la bruja subida sobre una escoba voladora, ¿no? Esto tiene una curiosidad detrás, probablemente muchos de vosotros ya la conozcáis, y es porque en los interrogatorios algunas de esas brujas decían volar hasta los aquelarres, llegar volando hacia los aquelarres. Muchos investigadores han llegado a la conclusión de que el volar hacia los aquelarres era precisamente porque estaban volando de forma metafórica en un
motivado principalmente por el uso de sustancias alucinógenas. Y lo de la escoba precisamente es porque se untaban esos ungüentos alucinógenos, ese uso de algunas hierbas en los palos de las escobas, y a través de los genitales pasaban más rápidos al torrente sanguíneo y les provocaba esas alucinaciones. Otro de los arquetipos que nos ha llegado a través del cine, de la literatura, como digo, de la leyenda, del misterio, son los típicos nombres de elementos que se echaban a las recetas, a las pociones. Como todos sabéis, el ojo de búho, zarpa de lo que sea. Siempre se pensaba que se estaba hablando de forma literal, pero lo cierto es que era la forma con la que aquellas brujas, aquellas hechiceras, no vamos a llamarlas brujas porque no tenemos la certeza de que tuvieran intercesión del diablo, aquellas hechiceras, eran los términos con los que llamaban a algunas hierbas que, como hemos dicho, probablemente conocieran porque se dedicaban al oficio de la botánica que, por cierto, hasta el año 1500 y pico estaba incluso unificada con la medicina, pero cuando se empiezan a establecer las primeras universidades y se empieza a arreglar un poco la carrera de medicina, pues empieza a considerarse pues una especie de arte oculto, por ejemplo, que utilizó mucho Nostradamus, a quien le hemos dedicado algún otro directo. Voy a leeros un poco. Decían que negaban su religión y eran más pacíficas que nadie. El diablo lo veían con el resacón. Sí, lo de la escoba. Estramonio, nos decían por aquí que podía ser la escopolamina, sí. Hace poco ¿dónde fue? En Cáceres. En Cáceres estuve visitando un palacio donde estaba dentro del jardín, tenían la planta de la que se saca la escopolamina, que por cierto, en una determinada, si no recuerdo mal la explicación que nos dieron, en una determinada época del año da la escopolamina y en otra el fruto que da o la flor da otro tipo de sustancia que sirve para otra cosa totalmente diferente. Nos dice, a ver, Runa, es curioso los símbolos de la mitología cátara. Estos se encontraron mucho por Cataluña. A los cátaros tenemos que dedicarle un... Mira, saludo desde Cáceres. Curiosamente estaba hablando ahora mismo de Cáceres capital. Estuve por allí en febrero y estuve investigando el castillo de Portezuelo, castillo templario de Portezuelo, castillo de la Marmionda para los que allí viven, lo conocerán así. Estuve en Cáceres, en Mérida y en Coria. Os decía que tenemos que dedicarle a los cátares un día, primero un reportaje en YouTube y después, o antes, un directo en TikTok, porque el catarismo es muy interesante. Aquí hemos hablado muchas veces de cristianismo primitivo, os he contado alguna vez la historia de los gnósticos y tiene mucho que ver, no deja de ser un tipo de gnosticismo el catarismo, y tendremos que abordar la cruzada albigense, tendremos que hablar de todo eso. Y sobre todo la persecución a los cátaros que, como he dicho antes, cruzaron el Pirineo, que era la frontera natural entre el reino de Francia y el reino de Aragón, y se refugiaron en su gran mayoría en tierras aragonesas, protegidos, por cierto, por los templarios.
Nos dice Caballero Templario que tema interesante, como también hacer un programa de la Inquisición. Pues podemos hacer un programa de la Inquisición. El problema, Caballero Templario, es que nos va a venir mucha gente con la leyenda negra metida en vena, y que aunque se le den datos objetivos no van a saber, y pueden enturbiar un poco el chat, y al final no es un tema que nos vaya a ser fácil aquí llevar en el chat, sobre todo a ti. En los últimos cátaros, si no recuerdo mal, el último perfecto, que era el rango máximo del catarismo, el último perfecto que se captura fue en Morella. Además, si no recuerdo mal, vino exigido incluso por el Papa, lo estaba protegiendo el rey de Aragón, pero al final tuvo que ceder. No recuerdo bien la historia, un día la buscaré y os la traeré. Dice que más Cataluña y el sur de Francia. Quise decir, si no me equivoco, Aragón, sí, la simbología. Sí, Aragón. A ver, Cataluña formaba parte del reino de Aragón y se extendieron por todo el reino, no solo por Cataluña. La parte del Pirineo catalán, evidentemente, fue una zona permeable para el catarismo, pero al final se extendieron por todo en el maestrazgo del norte del reino de Valencia, y como he dicho, en la zona del maestrazgo turolense, que entonces era parte del reino de Aragón. Se refugiaron al amparo en muchas ocasiones de encomiendas templarias, se refugiaron muchos cátaros. Vaya buena pregunta la que nos hace Dalimus. ¿Qué veracidad tienen esos museos de la Inquisición con las máquinas de tortura? ¿Qué veracidad tienen? Absolutamente ninguna. De hecho, ya no se llaman museos de la Inquisición, porque hace unos años emitimos una denuncia, precisamente desde la asociación en la que estoy yo, para que retiraran el nombre. Ahora se llaman museos de la tortura o algo así, porque eran absolutamente falsos. Ponían elementos de castigo que la Inquisición nunca había utilizado, y el más conocido y el que utilizaban como reclamo era la famosa Dama de Hierro. Esa Dama de Hierro que se sabe que surge precisamente en el siglo XIX, en el romanticismo, y que a partir de ahí pues se replica y se dice que se usa la Inquisición. No tiene ningún sentido, porque cualquiera que se introduzca en esa famosa Dama de Hierro acaba muriendo y no se le puede de ninguna forma juzgar e interrogar. A día de hoy, el que le interese cómo funcionaba la Inquisición, existe una cosa que se llama el Manual del Inquisidor, en el cual se redactaban los procesos en los interrogatorios de la Inquisición, que para la época eran muy garantistas. Por ejemplo, se dictaban que a una mujer embarazada no se la podía torturar. Se dictaba, por ejemplo, los descansos dentro de las torturas. Se dictaban las preguntas, se dictaban los elementos. Entonces sabemos a ciencia cierta cómo efectuaba la tortura la Inquisición, en un tiempo en el que todos los tribunales utilizaban la tortura. No es que estemos blanqueando la Inquisición, es que era lo más normal. De hecho, lo comenté, y hay datos de fuentes primarias, que muchas personas se acogían a la Inquisición para librarse de ser juzgados en los tribunales ordinarios. A mí me dejó bastante pillado el castillo de Carcasona, porque fíjate, iba a ir este verano y al final no voy a poder ir. Una pena. A ese quiero ir yo. Yo lo visité de pequeña. Bueno, todo el sur de Francia a mí me parece que es maravilloso. Yo tenía planeado hacer los Pirineos y el sur de Francia este verano, pero bueno, al final se me torció la cosa y no ha podido ser. Pero bueno, visitar Carcassona, Montsegur, que fue la última fortaleza cátara, Rennes-le-Château, con todo el misterio alrededor, aunque sabemos que no son reales, hasta Albi, en fin, hay muchos sitios que son muy interesantes en el sur de Francia. Fijaos que, a pesar de ser
una orden de origen francés, no es demasiado los enclaves templarios que quedan en el sur de Francia, por ejemplo, que es a lo que más me gusta a mí visitar y más investigar, y tenemos más en España, por lo menos en esa zona. Bueno, al final nos hemos ido del tema y fijaos como dato, ¿vale? Y a colación de lo que estábamos hablando de la Inquisición. En el último estudio que se llevó a cabo acerca de los procesos por brujería de la Inquisición española, en 356 años de Inquisición se hicieron 125.000 procesos, de los cuales solo se condenó a muerte a 59. Esa es la realidad de la Inquisición española y la brujería. Claro está, al final, como se suele decir, ¿cómo es el refrán ese de unos? No me acuerdo cómo era. Estoy hoy un poco espeso, la verdad. Al final los americanos, que tuvieron probablemente el caso más conocido, del que hemos hablado, el de los casos de los juicios de Salem, y que probablemente sea el principio del fin de los procesos por brujería en el mundo protestante y en general, porque al final se generalizó. A ver, me pone un segundo que reine el cacha. Al final los americanos, que sí que tuvieron procesos, bueno, en aquella época eran británicos todavía, han romantizado, por decirlo de alguna forma, el caso de Salem y han puesto el ojo en otros procesos mucho más sencillos y mucho más benévolos y menos complicados que el de Salem, sobre todo en el orbe cristiano católico. Un poco como pasó con los ingleses, ¿no? Me hace gracia, me ha venido a la mente otro dicho que hay sobre los ingleses, que no viene a colación, pero que un día os contaré. Hemos entrado. Aquí siempre nos pasa, ¿eh? De hecho, muchas veces yo abría el directo sin tema ninguno. Aquí Salmore lo ha clavado. Unos tienen la fama y otros cardan la lana. Gracias, porque es que estoy espeso. He trabajado, no he dormido casi y estamos ya a unas horas intempestivas. Hay mucho desconocido sobre el tema. Mira, podemos, ya que estamos, para no irnos demasiado del tema, si queréis os hablo del caso de Salem, porque el caso de Salem es muy curioso. El caso de Salem, que se lleva a cabo, como digo, a finales del siglo XVII, durante el invierno de 1691 y 1692, la hija y la sobrina del reverendo Parris se quedaban al cuidado de una criada de origen amerindio llamada Tituba, la cual les contaba historias de terror, de magia y de adivinación. Quizá por el puritanismo que había en aquella colonia de Salem y el remordimiento de aquellas dos niñas les llevan a empezar a tener convulsiones, pesadillas y acusar a gente de brujería. Al final empiezan inicialmente acusando de brujería a dos mujeres, en este caso sí, como habían comentado antes, de dudosa reputación, que son Sarah Good y Sarah Osborne. Una era una viuda y otra era una vagabunda, si no recuerdo mal. Dos personas que decían, estas dos niñas, que les había embrujado. Cuando se interroga a Sarah Osborne y Sarah Good, imagino que por las torturas llevadas a cabo en ese interrogatorio acaban confesando que son brujas. Y dicen que a ellas las ha instigado precisamente Tituba, la criada del reverendo Samuel Parris.
Tituba cuando es capturada, y aquí es donde empieza la histeria. En el interrogatorio admite haber hecho un pacto con el diablo y haber firmado con sangre en un libro que le puso delante. No solo dijo eso, dijo que en el libro donde ella firmó estaban los nombres de gran parte de la comunidad de Salem, nombres que dio uno detrás de otro y que llevó a que todo el pueblo entrara en histeria y empezasen a surgir acusaciones y detenciones por doquier. El proceso de Salem se ha estudiado mucho porque desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, dio muchas pistas de cómo es el comportamiento de las sociedades humanas y cómo se puede llegar a estados de histeria colectiva en el que ninguna razón es suficiente para que, valga la redundancia, entren en razón. El proceso de Salem se llevó la vida de 19 personas ejecutadas en la colina de Gallows Hill, entre las que se encontraban hombres, mujeres y gente de todo credo, culto y religión. Se llevó incluso a llevar un gobernador que creara una corte especial para juzgar los casos, porque llegaron a ser más de 150 las personas detenidas. Había gente, incluso comerciantes, que pasaban por el pueblo a abastecerse, a comer, a pernoctar, y acababan siendo encarcelados por brujería. Las convulsiones en los juicios, las enfermedades, en definitiva, las acusaciones que se llevaban a cabo eran del todo extrañas. De hecho, una de las investigaciones más recientes llegó a culpar a un hongo del maíz de haber causado las alucinaciones de todo aquel pueblo de Salem. Algo que es bastante complicado, sobre todo con la gente que no era de allí y que venía de forma itinerante, los cuales en unas veces eran capturados y en otros incluso pasaban a formar parte de esas acusaciones. Hombres que acusaban a sus mujeres, mujeres que acusaban a sus hijos, hijos que acusaban a sus padres. La locura se extendió por todo el condado de Salem y, como digo, más de 150 personas encarceladas y 19 ejecutadas. Ahí, curiosamente, en 1697 empieza el principio del fin de la brujería como algo perseguible. En cierto modo, a pesar de las 19 víctimas mortales y de todos los que fueron torturados, no hay mal que por bien no venga, y al final esa histeria colectiva que todo el que estaba fuera de aquel lugar se dio cuenta menos ellos, ocasionó que desde entonces en el orbe protestante dejase también de perseguirse la brujería de forma pública. No sé qué opináis vosotros de esta historia. Si la conocíais, por cierto, tengo un reportaje mucho mejor de lo que os he explicado, porque al final, entre lo que me acuerdo y lo que he anotado aquí, tengo un reportaje bien documentado en mi canal de YouTube que, como sabéis, se llama Curiosidades y Misterios. Os voy a leer porque no se estaba leyendo. Gran parte de estas cosas lo acusan a lo mismo. A ver. La histeria, madre mía, de locos, dicen por aquí. ¿Y cómo paró la cosa? Pues lo he comentado antes, ¿vale? Ahora no lo he parado aquí. Pero la cosa se detiene en cierta forma, de cierta manera, cuando se acusa
de brujería a Rebecca Nurse, que era una anciana a la que todo el pueblo quería. Decían que era una persona gentil, de mucha devoción cristiana, que en el juicio consiguió ganarse la clemencia del jurado, y que una vez fue absuelta del cargo de brujería, allí mismo las chicas empezaron a acusarla de nuevo y se acabó condenando. De hecho, el 19 de julio es conducida a Gallows Hill y es ahorcada. Claro, eso fue como un resorte en la cabeza de aquellos que o bien acusados o bien acusadores de forma... Se habla de una venganza entre dos familias también que pudo dar inicio a todo esto. Fue como un resorte que hizo: si Rebecca Nurse, siendo quien es, siendo una persona gentil, devota, a la que todo el mundo quiere, ha sido condenada, ¿quién nos libra a nosotros de ser condenados? Entonces incluso los acusadores pasaron a tener miedo, y finalmente, desde fuera, desde un gobernador y desde un consejo que se creó para liberar, además fue en mayo de 1692, gobernador William Fields creó una corte especial para resolver todo el problema, y a partir de ahí pues un poco de coherencia parece que entró en el condado, y quizá la coherencia de esa corte, o el miedo a que si Rebecca Nurse había sido condenada, cualquiera podía ser condenado. Cualquiera de esas dos cosas fue lo que acabó con el proceso de Salem. A ver. Curiosidades: ¿por qué crees que estas mujeres se dedicaron a la brujería? ¿Por qué eran adelantadas? Pues fíjate, yo creo que la mayoría de las mujeres, y vamos a hablar de mujeres porque al final eran una mayoría, que fueron condenadas por brujería, la mayoría yo creo que llevaban a cabo oficios que no estaban regulados, oficios no reconocidos, como puede ser, hemos dicho antes, la botánica, pero incluso el uso de las plantas, el curanderismo, todo ese tipo de oficios era el que realizaban estas mujeres. Pero también es muy probable que en el ámbito rural, donde se desarrollaba principalmente la brujería, en el ámbito rural existiese todavía ciertos cultos ancestrales a la madre tierra, para atraer las cosechas, para atraer la lluvia. En zonas montañosas, y como es el caso por ejemplo de Navarra y esas cuevas, a cultos a las aguas subterráneas, repito, a la madre tierra, anteriores al cristianismo, Demeter, Isis, todo ese tipo de cultos que habían sido absorbidos en muchas ocasiones, y lo hemos hablado alguna vez con el tema de las vírgenes negras, ¿no? Que normalmente se superponían allá donde había un culto precristiano para intentar que esa religión ancestral fuera absorbida. Pues es probable que en muchas zonas rurales el cristianismo no llegara a la totalidad y se siguieran llevando a cabo determinados rituales muy antiguos, y que lo llevaran a cabo precisamente mujeres. Buenas noches, Triqueta, ¿qué tal? El sincretismo religioso, sí, precisamente lo hemos hablado antes. Ha recomendado Caballero Templario el Codex Templi. Yo siempre, para las personas que se
que se interesan por el mundo de la historia de la Orden del Temple, siempre les recomiendo ese libro. Y si podéis comprarlo de segunda mano, porque nuevo está, creo que está ya descatalogado y está carísimo. Pero es un libro que está muy bien, porque te habla un poquito de todo. Y está escrito por, no recuerdo si 15 o 20 personas. Cada una hace un capítulo con 50 páginas, porque el libro tiene más de 1000 páginas. Y te puedes leer el que te interese, no tienes por qué leerte el libro las 1000 páginas enteras. Bueno, para ir terminando y resumiendo, la brujería, como hemos visto antes, se diferencia de la hechicería en el hecho de que necesita de la intervención del diablo o de estar sujeta al maligno, ¿no? Hemos dicho que la primera vez que se tiene registro de la palabra bruja es en el siglo XIII en los Pirineos catalanes, si no recuerdo mal. Hemos hablado también de cómo surge la Inquisición, de cómo el Maleus Maleficarum en 1487 da el pistoletazo, previamente en 1484 la bula de Inocencio VIII y 3 años después el Maleus Maleficarum da el pistoletazo de inicio a esa caza de brujas que surge del centro de Europa y se extiende por todo el orbe cristiano. Hemos visto también que la brujería se circunscribe al orbe judeo-cristiano, principalmente cristiano, mientras que la hechicería forma parte del mundo entero. Y hemos visto las diferencias entre cómo se juzgó la brujería en la Inquisición, en las Inquisiciones católicas y en los procesos judiciales en países protestantes. Hemos hablado también de que la brujería probablemente surgiera en el ámbito rural como una persecución a mujeres y hombres que realizaban cultos ancestrales o oficios que tenían que ver con la botánica, el curanderismo, la cartomancia, la adivinación. Y también hemos hablado algunas cosas acerca de los arquetipos también, porque de cómo todos tenemos la imagen de la bruja subida a esa escoba y que precisamente viene de la utilización de sustancias alucinógenas precisamente untadas en esos palos, también de los nombres de ciertos elementos que utilizaban en sus pócimas. En definitiva, hemos hecho un pequeño repaso. La última vez que hice el directo hablando sobre brujería sí que os conté alguna leyenda. No sé si tendré alguna por aquí para contaros. Voy a leeros. La búsqueda de los enclaves templarios, sí. A ver si tengo por aquí. Se hace corto el programa. Esa imagen fue importada a Europa del Caribe. ¿Qué imagen concretamente, Triqueta? ¿Queréis que os cuente una leyenda? No sé cómo la tengo aquí plasmada. Probablemente no esté... No sé si estará bien. Bueno, hay un famoso cuadro de un aquelarre. No recuerdo de quién es exactamente, pero en el que se ve un aquelarre. Buenas noches, Pedrito, ¿qué tal? A ver, tengo aquí una leyenda, no recuerdo de dónde la edité, entonces no sé si la voy a poder leer bien porque probablemente no esté bien escrita. Se llama La bruja vampiro. Dice Celsa, buenas noches, soy gallega. Buenas noches, mira, precisamente esta leyenda que os voy a contar es de una aldea de Galicia.
Venga, vamos a leerla. En la aldea gallega de Sanxián de Sergude hubo un matrimonio al que se le morían los hijos a poco de su nacimiento. Después de ir desmejorando poco a poco, acababa de nacer su última hija. El aspecto de la criatura era cada día peor y las personas más avisadas pensaron que aquella sucesión de desdichadas pérdidas y el aire de la recién nacida sólo podían tener como causa alguna hechicería. Esta podía provenir de la envidia o del mal de ojo, aunque no debía descartarse la actuación de una meiga chuchona, especie de bruja que sobrevive alimentándose de la sangre infantil. Con la ayuda de gente experta se hicieron las correspondientes averiguaciones mágicas, que en este caso consistían en atribuir una de las causas a cada uno de los 3 juncos arrancados la noche del sábado, para escoger luego al azar uno de ellos. Por este procedimiento resultó seguro que era la meiga chuchona, la causante de las muertes y de la extenuación que manifestaba la hija recién nacida, que parecía amenazada por la misma suerte de sus difuntos hermanos. Identificada la causa de las muertes y de la enfermedad de la recién nacida, una persona muy sabia dijo a los padres que aparte de rodear a la niña con una serie de frutos, bulbos y ramilletes apropiados para prevenir los acosos maléficos, estuviesen pendientes durante la noche de la llegada de una mosca negra que se posaría sobre su hija y a la que deberían golpear con una rama de avellano mientras invocaban a San Silvestre. Aquella noche, mientras los angustiados padres velaban a su hija, llegó hasta la cuna una gran mosca negra, que tras recorrer el embozo de la cuna, se posó sobre una de las manecillas de la niña dormida. El padre golpeó a la mosca con la rama de avellano, mientras la madre pronunciaba el conjuro, y la mosca desapareció. A la mañana siguiente se supo en la aldea que aquella misma noche había muerto de repente en su casa una mujer que tenía fama de meiga, y la gente que sabía de estas cosas quedó convencida de que era la bruja vampiro, que había sucumbido ante la fuerza del conjuro y la virtud de la rama. El caso es que la niña se crió bien desde entonces y llegó a ser una de las mozas más guapas de toda la aldea. En esta leyenda nos cuenta precisamente uno de los casos más comunes, ¿no? Esa nigromancia, esa capacidad de convertirse en animales, en insectos, para hacer sus fechorías. Casi siempre se utilizaban animales negros, cuervo, el gato, la mosca, y todo este tipo de leyendas, como siempre os digo, parten normalmente de casos reales. Probablemente existiera en esta aldea un matrimonio al que se le morían las hijas y no había un porqué. Probablemente probaron multitud de remedios y ninguno tuvo fruto, y el día que hicieron este remedio pues acabó teniendo resultado. Puede que la coincidencia hiciera que ese mismo día muriera una mujer en el pueblo a la cual tenía fama de meiga, o quizá no, quizá realmente lo era. Lo dejo a vuestro pensamiento. ¿Qué pensáis? Nos dice Triqueta, yo encontré el nombre mexicano. Las brujas eran llamadas Mometcopinqui. Es que mira que es difícil pronunciar los vocablos mexicanos. Es muy posible, nos dicen por aquí, Ari, que lo era, que era una bruja.
En el caso de los templarios, que sabéis que tengo ya la investigación hecha acerca de las leyendas templarias y que estoy escribiendo ya el libro, en muchas ocasiones he conseguido encontrar el documento histórico que atestigua una leyenda. Por eso digo que normalmente una leyenda tiene una base histórica. Y todas estas leyendas normalmente pues surgen de un sitio real y de unos protagonistas casi siempre reales. Os he comentado antes, al principio del directo, que el Maleum Maleficarum, que escriben estos dos monjes dominicos, toma como fuente precisamente este tipo de leyendas y las hace suyas. Dice Caballero Templario, pues que una leyenda puede tener su parte de verdad, adornada con diversas fábulas. ¿Contamos otra leyenda de brujas antes de irnos? Esta precisamente la conté ya. Y si no recuerdo mal, es de la zona donde vive Caballero Templario. Y la conoce, la de la Catedral de Gerona. ¿Puedo contar eso o puedo contar otra? Contamos la de la leyenda conocida como la bruja castigada. Venga, vamos a contarla. Venga, vamos al lío. En la catedral gerundense, en lo más alto del contrafuerte de la torre románica de 6 plantas conocida como la Torre de Carlomagno, destaca sobre la desnudez del muro la gran figura oscura de una gárgola de aspecto humano. Al parecer no siempre estuvo la gárgola en ese lugar, sino que apareció cierto día, de modo milagroso. Hubo en la localidad una mujer de quien se aseguraba que era bruja, capaz no sólo de convertirse en gato o en cuervo o en sapo, animales a los que muy a menudo se veía en los alrededores de su vivienda, sino de formular hechizos que producían entre sus vecinos muy poderosos males de ojo. Hasta hubo quien aseguró haberla visto volar sentada en una escoba mientras cantaba esa canción que tanto les gustaba entonar a las brujas. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. El colmo de sus malas artes era que, por la noche, iba a tirar piedras contra la catedral, mientras entre murmullos injuriaba a los santos apóstoles, a San Miguel, a Santa Elena y hasta Nuestra Señora de la Predela y la del Bel Yul, es decir, a todos los santos y vírgenes objeto de culto y de exaltación en ese templo. De todas las actividades de la bruja parece que este diario apedreamiento de la catedral era lo que más le molestaba a Dios, nuestro Señor, que por fin, harto de las agresiones blasfemas de aquella malvada, decidió castigarla, y dijo Dios: pedres tires, pedres tirarás, de pedra restarás, y la bruja quedó metamorfoseada en una enorme gárgola, que es la que hoy está precisamente en esa torre de la Catedral de Gerona. Bueno, leyendas de estas tenemos en España, iba a decir por cientos, pero probablemente tengamos por miles, porque yo solo de leyendas templarias tengo recopiladas más de 150, así que si juntamos las leyendas de la Reconquista, de los santos, de las iglesias, de los cultos ancestrales, probablemente tengamos miles y miles de leyendas.
Y ahora sí, familia, llevamos horita y media y lo vamos a dejar aquí. Cuando tenga un rato, resubiré el directo, aunque ha quedado un poco raro, resubiré el directo al canal de YouTube, que se llama, como sabéis, Curiosidades y Misterios Podcast. Y se llama igual también en iVoox, por si queréis escucharlo en formato audio. Gracias al More, dice que se hace corto. A ver, que ha borrado aquí un mensaje de Triqueta, voy a ponerlo. Ahí. Documentada en España también tienes Ana María García, La Lobera. La Catedral de Gerona. Estaba emplazada esta leyenda de brujas. Un día vamos a hacer un directo solo y únicamente de leyendas, si os parece. Y así tocamos varios temas. Podemos hablar de leyendas de un lugar concreto, de una ciudad, y sacar el tema a colación. Podemos hablar de leyendas del diablo, de leyendas de brujería, de leyendas de amor, si queréis. Y sobre esas leyendas vamos a ir sacando temas y hablando. Por ejemplo, si hablamos de una leyenda toledana, pues podemos hablar de Misterios de Toledo. Si hablamos, recuerdo, la leyenda de la mano del diablo en Cuenca, esa es muy interesante, también podemos hablar de Cuenca. En definitiva, un poquito de todo. Aquí dice Caballero Templario que en Barracus Drones, mi otro canal, podéis ver la catedral filmada con dron. Yo he visto esas imágenes, merecen mucho la pena, así que os recomiendo que os paséis por allí. Me gustaría un directo de la Cárgolas. Vale, pues me lo apunto también. Bueno, hoy no lo he dicho, para los que estáis todavía por aquí. Yo solo aviso de cuándo voy a hacer directo en el Telegram de Curiosidades y Misterios. Está así tal cual, ponéis Curiosidades y Misterios y tenéis el grupo de Telegram, porque yo no puedo deciros cuándo voy a hacer directo, lo suelo saber el mismo día. Por ejemplo, de este directo he avisado esta misma tarde, y los temas que se tocan generalmente hago encuestas por allí o los pongo por allí, y para que vosotros digáis qué temas interesan, suelo compartir algunas cositas. Así que si os gusta este live, os recomiendo que os paséis por el canal de Telegram, Curiosidades y Misterios. Y ahí ya os digo que es donde aviso de los directos y donde se deciden también muchos temas que se van a tratar aquí, ¿vale? Por ejemplo, hace poco puse una encuesta para decidir si retomábamos temas que ya hayamos tratado anteriormente, hace un par de años, como son, por ejemplo, que me vengan a la mente temas como la Sábana Santa, temas como las profecías de Nostradamus. Hicimos 4 o 5 programas sobre temática de sueños, tratamos los sueños premonitorios, los sueños predictivos, la telepatía en los sueños, los viajes astrales, todos esos temas que toqué hace un par de años. Hice una encuesta por si queríais que los volviéramos a retomar y los dejáramos subidos a YouTube y a iVoox, y dijisteis que sí la mayoría. Así que, como digo, el canal de Telegram, al igual que este directo, es vuestro y al final se decide allí. Sí, dice que ha crecido mucho el canal de Telegram, es buena señal. Para la poca publicidad que le doy en general, sí. Porque mira que soy malo en el uso del marketing. No sé venderme, no me gusta. Pues nada, familia, ahora sí lo dejamos. No sé cuándo será el próximo directo. La semana que viene es posible que, si el tiempo me lo permite, haga algún directo. Estoy libre toda la semana. Tengo compromisos y otras cosas que hacer, pero si consigo sacar alguna noche libre como hoy, ya sabéis que siempre los directos los hacemos a esta hora, 12 y pico, hasta las 2 más o menos. Y si saco tiempo, prepararé alguna temática chula. Ahora sí, familia, muchas gracias por estar ahí. Salmore, Caballero Templario, Silvia, Celsa, Milagros,
Triqueta, a todos los que habéis estado, ¿vale? No me quiero olvidar de nadie, he comentado los más habituales, Silvia, la gente que está principalmente también en el canal de Telegram. Y nada, hablamos por el canal de Telegram. Un saludo a todos, un abrazo.